bendiga. Otro domingo más en la casa del Señor, donde venimos a aprender. Mientras termino aquí, le voy a dar tiempo para que se puedan saludar a los que nos han saludado. Pueden pararse nomás y saludar a los hermanos. Ya. Ahora sí, todo listo y dispuesto. ¿Ustedes se recuerdan lo que vio el hermano Eric la semana pasada? A ver, echen a funcionar sus memorias. ¿Por qué es importante la familia en Cristo? Ya, esa es la unidad. ¿Por qué la iglesia? La iglesia. ¿Por qué es importante Claro, esa es la unidad. ¿Por qué es importante mi iglesia? Ya, bien digo, mi iglesia como familia. Amén. Y él vio, crecemos juntos. Esta semana, este nuevo domingo, nos toca, celebramos juntos el bautismo en agua. Amén. Ahí está. ¿Por qué es importante mi iglesia como familia? Esa era la unidad y el tema de hoy día es celebramos juntos el bautismo, ¿cierto? En agua, justamente. Ahí hay una fotografía del último bautismo que hicimos en el mes de enero, ¿no es cierto? Ahí hay un hermano que se estaba bautizando y está acompañado de los hermanos en Cristo, en este caso todos nosotros que formamos parte de esta familia de creyentes, ¿no es cierto? La iglesia, cuando usted habla de iglesia, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? No lea todavía, no lea. Por lo general usted le pregunta a alguien en la iglesia, nosotros oramos y los niños también oraban cuando venimos en camino y piden por la iglesia. Pero yo imagino que en su mente de niño piensan en el edificio, como dice ahí, pero la iglesia no es el edificio. Aquí está la construcción donde nos congregamos, es como nuestra casa, donde llegamos, ¿no es cierto? Y dice también que la iglesia está vinculada a la gente que se reúne allí. Nosotros hacemos la iglesia. Usted, yo, todos nosotros hacemos la iglesia. No es solamente el templo físico, sino nosotros somos la iglesia. Tengo la entrada del dedito porque la iglesia es una familia de creyentes. Y la iglesia es la familia de Dios. Amén. ¿Vino solo una hermana Flor hoy día?
Justamente. Pues puede ser una iglesia muy bonita, muy linda, muy grande. Si los que están adentro, por decir, que somos nosotros, no lo hacemos. No somos. Yo me gozo de cuando yo llegué nuevecito, saludaba a algunos y uno se sentaba al tiro en la silla porque no conocía a nadie más. Pues. Pero con el tiempo, yo imagino que ustedes también van conociendo a los hermanos. Y cuando llegan, bueno, lo que hicieron ahora, se saludan, se estrechan, un abrazo, un bienvenido, lo echaba de menos. Eso es una familia. Nosotros, sí, pero nosotros por lo general no elegimos nuestra familia. Nosotros llegamos al mundo, nacemos porque nuestro padre y nuestra madre nos traen al mundo. Pero nosotros no elegimos ni a nuestra madre ni a nuestro padre. Pero aquí usted elige. Usted elige. Usted eligió a servir a Cristo. Eligió seguir al Señor. No fue que alguien se lo impuso. Manaflor, usted vaya a la iglesia. No. Usted decidió. Yo decidí. Por eso esta familia que usted tiene es la que usted eligió. Y yo creo que está contento con eso, ¿no? Amén. Porque acá nosotros, donde nos reunimos, usted puede compartir temas que a lo mejor con su familia no puede compartir. Yo no creo que lo conté, con los hermanos de Casablanca, por lo general, hemos hecho un lazo mayor porque nos quedamos aquí el día domingo, porque nos toca hacer clase. Hay días que nos toca estar en la alabanza, entonces tenemos que estar a las 4. Entonces, yo en mi caso vivo en Viña, los hermanos vienen en Casablanca. El viaje es largo y a lo mejor no alcanzaríamos a llegar. Entonces nos juntamos acá, almorzamos juntos y compartimos. Entonces, y para mí, y yo creo que a lo mejor para ellos también, es un gozo poder estrechar un abrazo, una mano. Cuando nos vienen, oh hermano, lo eché de menos. Y yo sé que en su corazón también usted, yo sé que uno tiene amistades con un hermano más que otros, que son porque a lo mejor viven juntos, se criaron juntos, bien cerca, han compartido experiencias juntos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar del bautismo en agua, para no salirnos del tema. Usted sabe lo que es el bautismo en agua, no solamente sumergirse en las aguas, muchos ya conocemos que uno entra de una forma y sale de otra forma. Pero el bautismo es más que eso. El bautismo es una declaración. ¿Usted sabe lo que es una declaración? Ahora está en boga el caso Monsalve, el caso Valdivia, que toda la gente esperaba, no sé si era de copuchento que somos, que dieran una declaración, que a lo mejor que se hicieran cargo de lo que había pasado. Y todos los camarógrafos, los periodistas corrían a ver si tenían una declaración. Eso mismo se hace en el bautismo en agua. Es una declaración que nosotros hacemos, confesión, como dice la hermana, al mundo, que éramos de una forma y ahora pasamos a ser de otra forma. Pero lo vamos a ver más adelantito. Lo vamos a ver más adelantito. Quiero que abran su Biblia en Hechos. Hechos 16, del 11 al 15. Al 15. Ahí dice acá porque vamos a ver un punto, pero es del 8 al 15. Del 11 al 15, perdón. Amén. Dice así la palabra del Señor. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Tenemos ahí que dice, de Hechos del 16, 11 al 14, dice, un signo externo de un cambio interno. Amén. Nosotros, cuando pasamos a las aguas del bautismo, entramos, como les decía hace poquito, entramos de una forma y salimos de otra forma. Nuestro viejo hombre queda ahí y salimos hechos una nueva criatura. Yo les voy a contar cómo me bauticé yo. Bueno, yo me crié en la iglesia. Yo me bauticé en el año 99. Los bautismos eran, me acuerdo, del 8 de diciembre. Pero yo me bauticé ya mayor, a los 22 años. Porque yo veía que se bautizaban muchos jóvenes a temprana edad. Pero después yo no concebía que después no seguían en la iglesia. No seguían en la iglesia. No veo al hermano Roberto Peñalillo. Él es como de mi generación. Y yo creo que, no lo bautizamos juntos, pero yo creo que con él hemos sido las personas que hemos permanecido. Entonces, yo eso no entendía cómo estos jóvenes no seguían en este nuevo cambio que habían hecho ellos. Entonces, yo por eso no me quise bautizar joven. Yo quise bautizarme conscientemente, porque el paso que iba a dar, para mí, era importante. Era importante. Entonces, si yo daba este paso de fe, yo no quería volver atrás. No quería volver atrás. Entonces, yo esperé un tiempo. Bueno, a los niños esta semana le hablaba de los dos simientes, el hombre prudente y el hombre insensato. Entonces, yo creo que fui prudente, esperar porque uno pasa la etapa de juventud, y decidí bien, porque hasta el día de hoy, aquí me ha tenido Dios. Entonces, esa fue mi experiencia. No sé cómo lo hicieron ustedes, cómo los tomaron ustedes. En mi caso era porque yo nací en el Evangelio. Entonces, pero yo sé que hay algunos que, como en este caso de Lidia, ella, me imagino que ella decía que era una empresaria de las púrpuras. Entonces, a lo mejor se bautizó ya grande. A lo mejor escuchó el llamado y se bautizó. En cambio, en mi caso, yo como que crecí, me fui creciendo físicamente y espiritualmente. Entonces yo, a mi cierta edad, yo tomé mi decisión. Así también lo hizo Lidia. Y también vemos cómo lo hizo el Señor Jesús. Usted sabe, es más que sabido que muere el viejo hombre y nace un nuevo hombre. ¿No es cierto? Si bien es cierto, eso sucede de que el viejo hombre pasa, ¿cierto? Y viene un nuevo hombre. Eso sucede cuando uno cree en Cristo, porque el cambio es espiritual. Sí. Se dice, pienso yo que en mala forma, que uno entra al agua con el viejo hombre y sale vestido del nuevo hombre. No, el bautismo es, como dice ahí, un símbolo externo de un cambio interno. Creer equivale a recibir a Cristo en el corazón, y el bautismo es el testimonio externo de esa fe y convicción. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos al mundo que somos hijos del Señor.
Ahora, en el caso de Lidia, parece ser como usted dice, que fue como inmediato. Ella creyó y fue bautizada. Lo mismo que el etíope. El etíope creyó y fue bautizado, pero es la forma externa. No es que entró un pecador seco al agua y salió el espiritual mojado del agua o lavado de sus pecados. No, quien lava de pecado, quien limpia de pecado es la sangre de Cristo. Es Cristo en nuestra vida. Usted puede bautizarse y no haber creído y se va a meter al agua pecador y va a salir pecador mojado. Amén. Amén. Sí, el bautismo, como yo le decía hace un poquito, es una declaración. Es para que la gente vea. O sea, nosotros estamos demostrando al mundo que hemos cambiado, que hemos sido renovados. Por eso dice que es un símbolo externo. Obviamente, como dice la hermana Pamela, el cambio es interior. Interior. Exactamente, es mostrar lo que Dios ha hecho internamente al mundo exterior. Eso es. Amén, amén, sí. Eso hay que dejarlo claro, que uno empieza por dentro. Lo que nosotros hacemos es una declaración. Por eso dice que también hay testigos, que son como veíamos la foto. En este caso, en nuestro bautismo que hicimos, eran todos ustedes. Eran los testigos de que los hermanos están siendo bautizados. Y nosotros somos los testigos de ellos. Bueno, esperemos que siempre sigan en los caminos del Señor. Pero nosotros éramos los testigos del acto que ellos estaban haciendo. ¿Amén? Hablando de Lidia, claro, ese fue el efecto de ella creyó. Por eso dio el otro paso, que era el bautismo en agua. Recordemos que esta decisión es un acto voluntario. Claro, este es un acto voluntario de obediencia. A usted nadie le dice o nadie le pone la pistola al pecho, hermano, usted se tiene que bautizar. Bueno, habían pastores que todos los años cuando llegaba la fecha de bautismo, me preguntaban, ¿usted se va a bautizar? ¿Usted se va a bautizar? ¿Usted se va a bautizar? Y uno de repente se iba sintiendo así como, oiga, ya van años y usted no se bautiza. Pero es una decisión personal. No ni de su mamá, ni de su papá, ni del pastor. Es usted quien toma la decisión. Por eso es voluntario. Por lo general, nosotros, lo que yo trato de hacer con mi hijo, que él se bautizó el año pasado, tenía 14 años tenía cuando se bautizó. Yo no le dije, es tu decisión. Pero más allá, yo lo único que te puedo decir es que tiene que ser una convicción, no una emoción. No quiero que sea algo que hoy día lo sientes y mañana no. Que hoy día lo quieras y que mañana no. Si tú lo quieres hacer, es tu decisión, pero una decisión que sea razonable. No quiero que, hoy día, por ejemplo, esta semana, los niños han estado aquí toda la semana en la escuela bíblica. Y yo sé que ellos, los más pequeñitos, se emocionan con la alabanza, ven las mociones, ven al ministerio de la alabanza efusivo, con gozo. Pero a lo mejor puede ser algo de una semana, 5 días. Y después volvemos a la rutina. Es una escuela bíblica, entonces están toda la semana juntos, pero después ya se distancian. Están solamente los domingos. Entonces que ese gozo, esa efusividad de esta semana no termine aquí, sino que continúe. Lo mismo pasa en la decisión que usted tome. No tiene que ser una decisión por emoción, sino por convicción, que es lo que usted cree. ¿No es cierto? En Romanos 6, del 3 al 8, si alguien lo puede leer. Romanos 6, del 3 al 8. Mi hermana Pamela. Romanos 6, del 3 al 8. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Aquí hay también una similitud con la vida de Jesús. Que Él también dice, también con Él mueren nuestros pecados. Él murió por nosotros y se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras cargas. Amén. Vamos a ver en Marcos. No, Marcos. Oh. Sí, no, Marcos, eso es para el final. Bueno, ahí está la imagen de que, bueno, se supone, sí. Se supone que es la imagen de Jesús cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. ¿Cierto? Nosotros sabemos que Jesús tenía todo, no necesitaba nada, pero aún así, él que era de Nazaret, en vez de a lo mejor de haberle dicho a Juan que lo fuera a bautizar a él humildemente fue donde estaba Juan el Bautista, el Jordán, para ser bautizado, justamente. Fue al Jordán y a encontrarse con Juan, y Juan no lo quería bautizar. Yo me imagino que él pensaba que no se sentía digno, que él no se sentía digno de poder bautizar al Mesías. Pero Juan el Bautista lo bautizó. Y el Espíritu Santo descendió desde el cielo como una paloma. Ustedes saben. Sí. Ahí gráficamente vemos que descendió del cielo la paloma, una paloma. Y una voz del cielo dijo: ese es mi hijo amado, complacencia. Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Amén. Nosotros cuando nos bautizamos pasamos a ser unos nuevos cristianos con un compromiso. Ya no somos los mismos de antes, sino ahora tenemos un compromiso. Mi hermano. Buenos días, hermano. Este es el asunto del bautismo de Jesús. Bueno, yo creo que usted lo tiene más adelante, no quiero adelantarme en su clase, pero es importante entenderlo, es por qué Jesús también él hizo esto, por qué Jesucristo se bautizó. Bueno, de partida entendemos que él no tenía por qué arrepentirse, ¿no? Él, por ejemplo, no tenía por qué arrepentirse, sino tenía que cumplir la voluntad de su papá, nuestro Dios, nuestro Padre, y para identificarse también con los pecadores, ¿no es cierto? Como usted dice ahí, también por recibir la unción del Espíritu Santo
Y lo otro, entendemos que después de eso, después de su bautismo, Jesús empezó su ministerio. Y lo otro también, Señor, para, como le dije, dar ejemplo a sus seguidores, para identificarse como el Hijo de Dios, realmente identificarse como el Hijo de Dios. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué Jesús, él bajó al agua? Como dice usted, claro, Juan no quería bautizarlo, entonces el Señor le dice para que se cumpla toda justicia. Entonces eso es lo que tenemos que saber, y tenemos el ejemplo de nuestro Señor. No tenía por qué arrepentirse, pero tenía que hacerlo, tenía que seguir la voluntad de nuestro Padre. Eso. Sí, amén. Como nos dice nuestro hermano Nano, era para eso, para cumplir. A ver, para también que nosotros podemos, siempre, él es nuestro ejemplo de partida, él es nuestro ejemplo, entonces él lo hizo para que los demás, recuerda que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces eso nos dejó a nosotros el ejemplo para que nosotros hiciésemos, como dice nuestro hermano, él no tenía por qué lo hecho. Él no tenía pecado. ¿Y usted sabe otra persona que no tenía pecado? Adán. Sí, ahora se hay que aclarar. Yo leía y pensaba yo, pero Adán, claro, antes de... Sí. Solamente era una acotación. Claro, mi hermano. Con respecto a Romanos 6, cuando hablamos del verdadero bautismo, vemos que en Romanos 6 aparece ahí lo que leyó la hermana Pamela. Ese es el verdadero bautismo. Ahí está el verdadero bautismo, es lo que Cristo hace en el corazón. Ahí dice que fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Y eso es lo que hace el Señor en nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos del verdadero bautismo, hablamos de lo que dice en Romanos 6. ¿Ya? Ahora, lo que hacemos después nosotros en el agua es simbolizando lo que dice Romanos 6. Es simbólico, que es lo que Cristo hizo en nuestro corazón, lo simbolizamos en el agua. Otra cosa importante, el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Sí. Entonces, Juan el Bautista era el antecesor de Cristo, y él venía anunciando que el Mesías venía y que el pueblo de Israel, a los cuales él vino, tenía que arrepentirse para que cuando llegara el Mesías, ellos estuvieran preparados para recibir al Mesías. Entonces, la manera que ellos tenían de simbolizar su arrepentimiento era a través del bautismo en agua. Amén. Pero el bautismo de arrepentimiento para recibir al Mesías prometido. ¿Ya? Entonces, ese es el significado del bautismo de Juan el Bautista. Recordemos que Jesús en ese momento vino solamente a predicar al pueblo judío. Y cuando el pueblo judío no lo recibió, se extendió el evangelio a toda criatura, ¿ya? Pero él primeramente estaba con el pueblo judío. Entonces, podemos decir que el bautismo de Juan el Bautista es un bautismo de arrepentimiento para los judíos para que pudieran recibir al Mesías. Y el bautismo que hacemos nosotros es un bautismo en que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y lo simbolizamos en el agua de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Son dos cosas distintas. Amén. Eso es lo que quería aclarar. Sí. Bueno, se me adelantó un poquito, pero sí, justamente Juan el Bautista, él bautizaba para arrepentimiento de pecado. Pero sabemos que Jesús no tenía pecado, pero lo dejó como... Yo quiero acotar algo que aquí yo siempre lo he visto. Aquí están simbolizando los dos, en el bautismo de Jesús están simbolizando los dos bautismos, porque está el agua y cuando se presenta la Trinidad. Sí. Estaba representando el bautismo, la llenura del Espíritu Santo que vino en el mismo momento Padre, Hijo y Espíritu. hacia Sí. su persona. Amén. Sí, y sí, hay sí. muchas ocasiones que nosotros también lo hacemos por Amén. misericordia. Sí, eso lo dijo Amén. el cáncer, lo hizo la hermana Flor, pero sí, era la Trinidad. Como decíamos que es algo simbólico. Se reconoce la muerte de
de un hombre, le decimos, y nace otro hombre. Y al salir de las aguas, uno representa una nueva vida, una nueva vida. Además, se recuerda que le decía que era una declaración y es una confesión pública, porque nosotros no nos bautizamos siempre, por lo menos hay dos, el que se va a bautizar y la persona. Entonces es algo público, no es algo privado. Y ahí nosotros confesamos que pasamos de ser de muerte a vida. ¿Ven? Siempre hay una multitud. En el caso que vimos de la imagen de nuestro bautismo, estamos todos. Entonces usted sabe qué hermano se bautizó. Entonces ellos hicieron público su arrepentimiento y el paso de una vieja criatura a una nueva criatura. Bueno, y el bautismo es de personas, es un símbolo de comunidad, y porque nos vemos con otros hermanos que están en la misma condición que uno, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos que me preguntaba el hermano Nano, ¿por qué se bautizó Jesús? Aunque Jesús de partida no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse, pero como sabemos, Él fue y es nuestro ejemplo a seguir. Para testificar de su consagración a su misión de traer el mensaje de salvación a todas las naciones. Para demostrar que Dios, el 2, para demostrar que Dios aprobaba y respaldaba su misión. Para demostrar que para identificarse con nuestra condición humana y pecadora. Él ¿cómo puedo decir la palabra? ¿Perdón? No, se hizo uno más de nosotros. Dice, para identificarse con nuestra condición humana, pecadora, ¿cierto? Porque acuérdense que Juan el Bautista lo veía, él no se sentía digno porque pensaba él que era más que nosotros y él se hizo igual a nosotros. Para comenzar, como decía nuestro hermano, comenzar oficialmente su ministerio público. Y como lo decíamos, me quedé en el 4. Ahí está. Para darnos un ejemplo que hemos de imitar. ¿No es cierto? Y eso es lo que nosotros hacemos hasta el día de hoy. Seguir su ejemplo y tratar. Usted sabe que el único perfecto es Él. Nosotros tratamos de serlo, pero siempre fallamos, siempre fallamos. Y si uno se bautiza, no quiere decir que nosotros partimos de cero. No significa que, usted sabe que en el transcurso del camino siempre hay obstáculos, hay piedritas que nos hacen dar un paso hacia atrás, como para agarrar vuelo, seguimos nuevamente. Mi hermana. Es una decisión diaria. El bautismo y el creer en el Señor es un caminar diario. Cada día nosotros decidimos si pecamos o no pecamos. Y realmente dice la palabra de Dios, dice, de los arrepentidos será el reino de los cielos, no de los cobardes. Es difícil el evangelio porque mucha gente lo tacha de somos religiosos. Y yo el otro día conversaba con una hermana mía, hermana, no hermana de Cristo, sino una hermana, me decía, es que mi familia te ve a ti como religiosa. Y yo le decía, no soy religiosa, es una vida que tenemos que tratar de vivirla diariamente, testificando que Jesús los cambia. Pero es una lucha, porque nosotros tenemos dos luchas acá en la tierra. La lucha espiritual que nos confronta el Señor cada día a hacer luz, y esa es una lucha, pero decidimos de seguir, por eso dice las pisadas de Cristo, tenemos que seguir esas pisadas porque Él nos dejó marcado un camino y no es fácil.
Todos los días tenemos que decidir. Es cierto, yo me bauticé ya siendo adulta, como 24 años me bauticé. A veces que a lo mejor no entendí bien el propósito del Señor, porque muchas veces me caí o me tiré, porque uno dice, cuando uno peca es que me caí, no, uno se tira, ¿ya? Porque ese es lo real del pecado. Pero paso a paso el Señor nos va puliendo, nos va haciendo cada día diferente. Y por misericordia permanecemos en el Señor, no porque sabemos mucho de la Biblia, no porque venimos a la escuela dominical, no porque salimos a predicar, no, eso no nos da ninguna motivación de ser las perfectas. Somos perfectos por misericordia, porque Dios dice que nos ve a través de su Hijo Jesucristo y nos ve perfectos, y nosotros somos imperfectos. Y tenemos que vivir una vida cada día esforzándonos. Yo me esfuerzo todos los días para esforzarme, para levantarme, para venir a la iglesia, para orar, porque es una decisión mía. Y tenemos que tener misericordia por aquellos que no pueden hacerlo y orar para que ellos puedan perseverar en el Señor. Amén. El bautismo usted no lo exime de pecado. Como decía usted, claro, eso va en uno. Siempre uno quiere ser... Es mejor seguir los pasos del Señor. Aunque usted se bautice, eso no significa que vamos a estar eximidos del pecado. Nosotros, como dice usted, luchamos día a día para lograr la perfección del Señor. No le puedo decir sí, lo vamos a lograr en algún momento, pero todos los días nosotros luchamos con nuestros pensamientos, nuestros actos. Todos los días nosotros es una lucha. Pero yo creo que no es una lucha así agobiante, como que, no sé. Sabemos que Él fue nuestro ejemplo y Él nos da las herramientas a nosotros para poder enfrentar el día a día. Usted aquí está bien, sí, los que manejan, sale del portón, se le cruza un auto, le toca la bocina y tiene un pensamiento negativo. Cuando el pastor contaba él, cuando decía Navidad Jesús y alguien le tocaba la bocina y él iba a tocar, y lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, podemos estar aquí muy bien, pero salimos del portón y ya empiezan nuestras luchas. Pero con la ayuda de Dios siempre nosotros hemos salido adelante. Amén. Bueno, el bautismo en agua es una ordenanza y el bautismo es por inmersión. El pastor lo explicó otra vez, o los hermanos también lo explicaron, que nosotros es por inmersión y no por aspersión, ¿no es cierto? Quiero que busquen en Marcos 16:16, que ese va a ser nuestro texto. Marcos 16:16. ¿Lo leemos todos? 1, 2 y 3. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Ese va a ser nuestro versículo del día de hoy, para que lo deje aparte. No sé si alguna pregunta, alguien quiere acotar algo más. Mi hermana. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mal que no cree. Ahí no. Porque tiene que ser de aquí, de dentro de uno. El bautizarse, porque algunas personas lo hacen para demostrar que se bautizó, que obedeció, pero no, la cuestión es de aquí adentro, es ir con todo lo que el Señor le ha entregado, y ha sido maravilloso con uno,
Entonces ahí, con todo nuestro amor, con nuestra humildad, delante de Él para poderse bautizar. No porque Él me vea putano o sutano, o que diga el pastor, sí, ya se bautizó. Amén. Bueno, lo que yo le comentaba, lo de mi experiencia fue así. Muchas veces me preguntaban, pero quizás hay jóvenes que se bautizan a temprana edad y es porque, no sé si es la palabra, pero lo hostigan, o a lo mejor en la misma familia, ¿cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo te vas a bautizar? Entonces, a lo mejor nosotros imprudentemente, como papás de repente, empujamos a un joven a tomar una decisión que no es la que siente, no es la que le nace, no es la que él tiene en su corazón. Entonces, a lo mejor esos son los casos que los jóvenes que están un tiempo, pensamos jóvenes, adultos, personas nuevas, lo empujamos a hacer algo que no tienen la decisión tomada. O sea, como le decía hace un poquito, a lo mejor es algo emocional, es una emoción y no es una convicción. Entonces, eso yo creo que es lo principal. Que, como decía nuestra hermana Morita, que es una decisión que sea con el corazón, lo que usted sienta, que sea real. No que hoy día lo sienta y mañana no. Es como que uno se dé cuenta personalmente que Dios ha hecho un cambio. Porque lo otro podría ser en una emoción. Cuando se es joven a veces porque el amigo, porque el otro, claro, pero es cuando uno se da cuenta que a través del Espíritu Santo el Señor ha hecho un cambio. Lo que antes, esta inclinación al mal que tiene uno en su corazón, que es diferente uno a otro, se da cuenta de que Dios ha hecho un cambio en uno. Eso. Personalmente, yo soy de la metodista pentecostal, mi abuelita, mis padres, ¿ya? Y allí uno lo presentan, ¿ya? Y le tiran por aspersión. Bueno, después adulta, cuando llegué a la asamblea, me preguntaron y yo conté, me presentaron, me bautizaron por aspersión, pero no, hay que hacerlo por inmersión, por obediencia lo hice. Pero a mí lo que me importaba realmente es que si tenía trascendencia en la salvación. Eso. Así que obedecí y lo hice. Conforme a este texto bíblico, yo también, parecido a mi hermana, tengo una pregunta, porque yo también nací en una iglesia pentecostal de Chile y en esa iglesia nunca nos hablaron del bautismo en agua. Entonces nadie lo hacía, no sé si lo hacían por aspersión, no tengo la menor idea, pero yo, conforme a la palabra, leyendo, yo me fui dando cuenta de que no era así, de esa forma. Entonces yo me preguntaba siempre, porque aquí también habla de la salvación, ¿verdad? En este texto bíblico, ¿verdad? Habla de la salvación. Yo tengo entendido que la salvación es por fe, por creer en Jesús, ¿ya? Y el bautismo en agua, como se dice, es una decisión personal, pero también más que una decisión, es una convicción. Cuando también yo llegué a las asambleas por primera vez y empecé a meterme en se llamaban los discipulados. Entonces yo entendí eso, pero lo entendí por convicción y lo único que yo deseaba y anhelaba era ser bajada a las aguas del bautismo por inmersión, tal como lo hizo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Por ejemplo, si hay iglesias hasta la actualidad
las pentecostales no se menciona esto y no lo hacen, y lo hacen por aspersión, igual que las católicas. Entonces, la persona que no tiene mayor conocimiento y queda así, ¿cómo se le responde a esa persona? ¿O se le enseña? Bueno, yo le voy a enseñar de acuerdo a lo que yo sé y a la palabra de Dios. Pero muchas personas quedan sin ese entendimiento, no lo entienden y siguen caminando. Ya sé que la salvación, porque habla de la salvación, es por una decisión de mi corazón, ya porque he creído en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Es hacia esas personas que el pastor jamás les ha hablado del bautismo por inmersión, sino que lo habla o ni siquiera lo tocan, porque en esa iglesia ni siquiera lo tocaba el pastor. Entonces a eso voy yo. Aló, aló. No, ya. Pero eso lo va a contestar mi pastor. Pastor. Gracias, hermano Jorge. Amén. Gracias, pastor. Oigan, no. Sí, hay muchas iglesias que tienen una mala enseñanza, ¿ya?, respecto al bautismo. Y lamentablemente las ovejas que obedecen la enseñanza que se está dando, no es responsabilidad de la oveja, en este caso, el que lo hayan bautizado por aspersión, el hermano creyendo que está bien, en realidad, hasta que alguien le dice, oye, la palabra bautismo viene del griego batismo, que quiere decir inmersión, o sea, no hay por dónde perderse. Ya, nunca un submarino se va a sumergir tirándole agüita, ¿me entiendes? Hay que sumergirse, ¿ya? Entonces, por una mala enseñanza, la persona puede pensar que está bien. Y ahora, cuando alguien le trae la verdad, y ahí debe decidir obedecer. Porque este texto, el que creyere, y como bien dice la hermana Gladys, por fe. Luego dice, y fuere bautizado. El bautismo es la evidencia de obediencia, ¿ya? Porque en realidad, como lo decía el hermano Jorge, no es que ahí haya algo, él ahí está demostrando algo que ya pasó en el corazón. Entonces, el bautismo en sí es el primer paso de obediencia que hace un creyente, haciendo algo que hizo Jesús. Y como ahí dice, siguiendo las huellas de Jesús, tenemos que imitarlo a él. Entonces, el problema de las iglesias pentecostales que bautizan tirando agüita, parte ahí por la cabeza en realidad, ¿ya? La gente que está ahí a lo mejor no sabe, nunca va a entender que la palabra bautismo en griego significa esto. Ahí ya, bueno, ahí el Señor es el que sabe juzgar. Pero cuando la persona conoce la verdad, debe hacer lo que corresponde, como lo han hecho los hermanos que aquí lo han dicho. O sea, en algún momento supieron que no estaba bien el bautismo que le habían hecho y lo hace bien, ¿ya? Cuando alguien tiene una mala enseñanza, el que conoce la verdad debe hacerlo saber. Y la persona debe decidir hacerlo, ¿ya? La persona debe decidir hacerlo. Pero este es un acto de obediencia voluntaria, ¿ya? El que creyere y fuere bautizado, yo podría decir, el que creyere y siguiera obedeciendo, va a ser salvo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo, si me amáis, guardad mi mano. O sea, obedezcan lo que yo digo, ¿ya? Entonces, más el que no creyere, o sea, ya, si no cree y se bautiza, porque hay gente que se bautiza porque, claro, por imitación, dice, oh, qué rico, me voy a zambullir, ¿ya? Me van a zambullir. Por el calor. Claro, por el calor. Entonces, pero si no cree, no tiene ningún sentido. Es un pecador que entra seco y sale un pecador mojado nomás, o sea, nada más, ¿ya? Entonces, la mala enseñanza se puede tener hasta el momento de que conoce la verdad. Cuando ya se conoce la verdad, la persona debe decidir hacer como corresponde, ¿ya? El Señor va a juzgar de acuerdo al conocimiento también que cada uno de nosotros tenemos. Entonces la responsabilidad de los que enseñan, y ahí me incluyo, es enseñar la verdad, ¿ya? Nada más. ¿Estamos? A ver. Gracias, mi pastor. Ese es el primer acto, obediencia. Y como decíamos, el bautismo en agua es una declaración pública de nuestra fe. Es algo simbólico, pero como decía nuestro pastor, todo parte por el corazón. Bueno, vamos a pasar la ofrenda antes de
terminar, le voy a pedir a nuestro hermano Nano si me va a acompañar con su esposa a pasar la ofrenda. ¿Tú me ayudas? Bueno, mientras mi esposa Paulina va a entregar un engañito. Mano Nano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, esta oportunidad que tú nos das de aprender. Señor, muchas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día nosotros crezcamos más y ser obedientes como aprendemos en esta clase de escuela dominical. Muchas gracias. Te pedimos también que usted bendiga, Señor, al dador alegre. Y también abra puertas de empleo a aquellos que no lo tienen. En el nombre de Cristo, amén. Ya, mis hermanos. Entonces, nuestro texto del día de hoy es Marcos 16:16. Para que cuando nos toque, lo podamos leer de manera pausada, respetando los signos de puntuación, para que nos salga clarito. Que el Señor les bendiga.